vez así mismo al texto. Mateo 7, brinque unos cuantos versos, el verso 24. Bueno, dándole un poco de contexto, en el Evangelio aquí de Mateo, sabemos que es uno que tiene varias secciones y comienza con una introducción del nacimiento sobrenatural de Jesús, cumplimiento, ¿verdad?, de varias profecías. Mateo lo une a Abraham, lo une a David, lo une a los que fueron en exilio, diciendo, este es parte del linaje, este es el prometido. Y cuando llegó en el tiempo prometido de manera milagrosa. Este es Jesús de Nazaret, el Cristo. Comienza con esa introducción, hermanos. Luego vemos una sección a donde Jesús comienza a enseñar como nadie ha enseñado jamás. Gloria a Dios. Dice que comienza a hablar del reino de Dios, el reino de los cielos. Me encanta en varias ocasiones que Jesús está enseñando y la gente dice, wow, enseña pero con autoridad. Ciertamente lo hacía, hermano. Si ve lo historial y lo cultural de cómo la gente enseñaba en el primer siglo, gloria a Dios y aleluya. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. De cómo ellos enseñaban en el primer siglo, hermanos. Era una persona citando otra persona y una persona citando otra, y así como si fuera un tren largo de gente citando a otra gente. Uno venía, mira, yo vengo en nombre de el maestro tal y yo digo tal y tal cosa. Jesús cuando llega diciendo, ustedes habían oído tal y tal cosa más, yo les digo. Él comienza a citar, hermanos. Estoy diciendo que en la antigüedad se citaba el maestro de uno para entonces comenzar con lo que uno quería exponer. Cristo, aleluya, Dios bendiga a su hermano ahí, gloria a Dios. El complot no va a vencer en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Le dije, ¿verdad?, que uno llegaba enseñando en el nombre de su maestro. Jesús llega diciendo, ustedes habían escuchado, la pregunta es de dónde ellos habían escuchado lo que él estaba diciendo. Ellos habían escuchado lo que Jesús estaba diciendo de Moisés, el gran maestro que escuchó de parte de Dios. Él dice, básicamente, ustedes habían escuchado de parte de Dios, déjame corregir lo que ustedes oyeron. Aleluya y gloria a Dios. Déjame corregir lo que ustedes habían escuchado de parte de Dios. ¿Y cómo es que Jesús puede corregir lo que Dios dijo, hermano? Por dos razones. Porque la revelación adentro del canon de la Biblia, la revelación es progresiva. ¿Okay? Así como un niño que está creciendo, uno le da explicaciones de la vida a grado más y más complejo mientras va creciendo. Amén. Cuando tiene 4 años y te dice por qué el cielo es azul, uno le dice porque así fue como lo coloreó Jesucristo. Y esa es quizá la explicación que necesita en ese momento, y aleluya. Cuando tenga 21 años, quizá en una clase de ciencia en la universidad le digan que el cielo es de ese color porque es un reflejo del mar, por lo que las moléculas están copiándose, y etcétera. Y quizá entienda así una explicación más desarrollada. De la misma manera, después de la caída del hombre, hermanos, la humanidad se separó de Dios, se perdió de Dios, y entonces la humanidad estaba en la oscuridad. Y Dios poco a poco fue salvando, Dios poco a poco fue revelándose a la humanidad, inicialmente a través de Israel y eventualmente completamente en Jesús. Amén. Amén. Lo que Israel recibió allá en la montaña Sinaí no fue la revelación completa.
La revelación completa se encuentra en la persona de Jesús. Amén. Él dice, yo vine a cumplir la ley. Yo soy la máxima expresión de todo eso que ustedes habían escuchado. Eso era nada más una sombra, una metáfora, como si fuera yo soy la realidad de eso. Aleluya, gloria a Dios. So, él puede corregir porque ellos no estaban listos en ese tiempo de Sinaí para recibir entero, pero en este tiempo ya era el tiempo de la madurez, de la revelación entera de Dios. Aleluya. La otra razón por la cual Jesús puede corregir lo que se había dicho, porque Él es Dios. Amén. Al Él decir, ustedes habían oído, mas yo os digo, es una declaración de su divinidad. Él está diciendo con esa palabra, yo soy Dios, yo puedo corregir lo que se había dicho porque yo fui quien lo di, yo Amén, soy aleluya. Dios. Alabado sea su nombre. So, cuando Él enseñaba, yo decía, wow, esto es con autoridad. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, esta primera sección de Mateo, la cual estamos, en 7 capítulos termina esa sección, es donde Jesús comienza a enseñar acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. La próxima sección, Jesús comienza a demostrar el reino de Dios. Es una cosa increíble. Él comienza caminando por agua. Él comienza reprendiendo demonios, haciendo milagros. Es una demostración completamente increíble. Gloria a su nombre. Pero antes de eso, Él comenzó enseñando de cuál es la mentalidad, cuál es la ética, cómo se ve el reino de Dios. Bendito Dios. Ese es el sermón famoso del monte. Solo no conocemos la bienaventuranza de ese sermón, pero ese sermón siguió el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Amén. Esta sección que vamos a ver aquí es la conclusión. En el nombre del Dios Trino, Padre y Espíritu Santo. Amén. A cualquiera, verso 24, que me oye estas palabras. Ya sabemos de qué estamos hablando. De ese sermón en el monte donde Él comienza a enseñar acerca del reino. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica. Ya, amén, no podemos ir a nuestra casa. Amén. Si usted pudiera escuchar eso y entender eso, ya no podemos ir. Dele un abrazo a su hermano y nos vamos a la casa. Aleluya. Gloria a Dios. Lo vamos a hablar más, pero ya, si usted pudiera decirle, por lo menos que Dios le revele eso, ya usted recibió ahí, gloria a Dios. Yes, amén. A cualquiera que me oye estas palabras, mi prédica acerca del reino de Dios y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente. Santo Dios. Hermano, esto es sabiduría, esto es literatura de sabiduría. ¿No se recuerda de los Proverbios y Eclesiastés y Job? Amén. Y esos tipos de libros, hermanos? Esto es Jesús conectándose a una tradición muy vieja, hermanos. Me encanta la literatura de sabiduría como Job, Eclesiastés, los Proverbios. No son mandamientos como tal, así como lo que es la ley levítica, no son mandamientos, pero sí es una sabiduría antigua, hermanos. Hay hombres y mujeres en el transcurso, en la historia de redención de Dios. En la historia de redención de Dios han pasado, hermanos, miles de años y han existido, ¿verdad?, millones de creyentes, millones de seguidores de Jesús. ¿Ok? Y ellos han pasado una vida entera con las altas y las bajas de la fe y el caminar en Dios. Bueno Y es Dios. a través de ese caminar, hermanos, Dios le ha enseñado dos o tres cosas. A través de ese caminar, Dios le ha ministrado dos o tres cosas. Entonces, eso ya era cierto en el tiempo bíblico, hermano. En la antigüedad, para los miles, si no millones de santos que habían existido en el pasado, ellos en su caminar con Dios entonces registraron cómo fue esa experiencia. Ahí es que vemos la literatura de sabiduría. Ya ellos pasaron por un transcurso
Llegaron a momentos de decisiones, decidieron mal, les fue mal, aprendieron del error y entonces registraron la experiencia. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que vemos, hermano, en la literatura de sabiduría. Okay, es uno conectándose a un pueblo antiguo, a una gente antigua, ¿verdad? De una manera sobrenatural, conectándonos a una sabiduría antigua para informar nuestra vida hoy. Amén. Es para que usted no tenga que pasar por el error, hermanos. Amén. Para que usted pueda vivir una vida más amplia. Yo vivo Gloria para a su la nombre. vida y vida en abundancia. Yes. Amén. Gloria a Jesús. Eso dijo Cristo. Yes. Entonces, por eso la literatura de sabiduría nos habla a nosotros. Vaya y lea Job y Proverbio y Eclesiastés. Nos habla nuestra vida para tener nosotros una vida mejor. Pero si usted ha leído Proverbio, hay unos cuantos capítulos ahí que habla de la sabiduría personificada y etcétera, y de quién eso está hablando. Luego, en los evangelios entendemos que en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra, ¿verdad? Ahí en el griego original sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y que está sin error y sin contradicciones en el griego, por eso lo citamos. Ahí dice esa palabra en Juan 1:1, es la palabra logos. Y logos quiere decir, hermano, no tan solo la palabra de Dios, sino la palabra revelada de Dios, no tan solo la palabra revelada de Dios, sino la palabra con la sabiduría de Dios. Aleluya. La sabiduría es antigua que habla Proverbio, es Jesús. La sabiduría se personificó en la persona de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yes, amén. Por eso cuando Él habla, nos suena a nosotros, hermano, como los proverbios. No estamos estudiando los proverbios los martes. Estamos estudiando un verso que dice, mira, lo prudente, los sabios hacen X cosas. Y los que son ingenuos, los que son insensatos, los que son necios, hacen tal y cual cosa. Amén. Él usa esa misma sabiduría para que entendamos, ¿verdad? Le estoy dando sabiduría. Escucha, te va a ir mejor. A cualquiera que me oye estas palabras y la pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Santo es el Señor. Amén. Por otro lado, hay mucho que pudiéramos decir, pero quiero que tengamos el contraste de las dos casas. Por otro lado, a cualquiera que oye estas palabras y no la pone en práctica. Amén. Práctica. Eso cada vez que yo escucho la palabra práctica en inglés o español, me recuerda de una entrevista de Allen Iverson. Eso fue un basquetbolista comenzando en los 2000. Y los reporteros estaban haciendo una pregunta de por qué él no estaba en la última práctica. Ahora, lo que no saben de Allen Iverson es que era el jugador más valioso del año anterior. Y esa misma semana se le había muerto un amigo. Y él llega a esa cosa de prensa y le está preguntando por qué no fuiste a la práctica ayer. Él dice, práctica. Usted me está hablando de práctica. Pero ¿con qué usted cree que están hablando? Práctica. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no la pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Fue grande la ruina. Amén, hermanos. Si le pudiera contar la historia del edificio que está al lado de nuestro edificio, hermanos, ¿están conmigo? Amén. Amén. El edificio que está al lado del edificio de nosotros, el edificio donde vive Frangel. Okay. Yeah. Para que tenga algo de contexto. Okay.
cuando nosotros nos mudamos al apartamento que nosotros tenemos ahora, ese edificio no estaba ahí. Muchos de los edificios que están por aquí no estaban por aquí. Esto era más una área un poco más desierta de lo que está ahora. Había muchos parqueos, imagínense eso. Sí. Había muchos parqueos, hermano. Y eso era simplemente una cosa ahí, una yarda completamente vacía, con una reja alrededor y así. Me recuerdo cuando comenzaron, hermano, la construcción y eso era nada más piedra. Yep. Yo estaba mirando por la ventana cuando comenzó ese proceso. Okay, era uno de estos trolls de construcción y tenía como una cosa que era una agarradera así como una mano, agarrando algo que parecía una mano de pilón gigantesca. Eso comenzó, creo que le he contado la historia, ¿verdad? Que Amén. eso comenzó un hermano, por meses. En eso estaba ahí, hermano, como una alarma todos los días. Yo no iba a dormir en la mañana. Por el día entero de trabajo. Porque estaban rompiendo piedra. Okay. Un día me recuerdo que estaba, ya uno se acostumbró de esa tortura. Un día yo estaba mirando por la ventana y vi que el que estaba operando la máquina hizo así, fue al trabajo y la mano hizo y lo soltó. Yo dije, oh, gloria a Dios, ya van a parar. Hizo así y agarró otro que era más grande. Yo dije, oh no, ese no estaba haciendo tanta, ese hizo. Yo me recuerdo pasando, cuando uno pasaba por el lobby del edificio, eso como que uno estaba en un terremoto. Así. Hasta que pudieron romper, hermano, después de varios meses, hasta que ellos pudieron romper para hacer el fundamento de ese, porque es un edificio gigante para hacerlo. Amén. Sí. Okay, es un edificio que tiene varios pisos, es un edificio que tiene un parqueo, se puede aguantar mucho peso, okay, ese fundamento. Por eso duró tantos meses para hacerlo. Entonces, eso fue con una máquina de construcción, con un equipo gigantesco ahí de hombres. Entonces, imagínense, hermanos, cómo hubiera sido esa construcción si lo hubiera hecho una persona, Eso fue la vida entera. rompiendo esa piedra así. La vida entera. Se hubiera durado un rato allí rompiendo para hacer ese fundamento, hermanos. Y es la idea que Jesús quiere meterte. Gloria a Dios, como si fuera con una máquina de construcción, así, No, pero la roca de su cabeza a veces es un poco más duro que... La piedra de ley. Gloria a Dios. Nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, pero no somos prudentes si no la ponemos en práctica, hermanos. Jesús está hablando de un estilo de vida devocional para Dios. Jesús está hablando de un estilo de vida devocional para Dios. Es uno que va a tomar de las prácticas que son del cristiano y ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Quiero hacer distinción entre la mala religión y entre la buena religión, ¿verdad? Entre los evangélicos hay una mala connotación simplemente con la palabra religión. Nosotros no hacemos religión, hacemos la relación con Dios, ¿verdad? No digas religión porque te tiran una piedra. Pero la palabra religión es usada en las escrituras, Amén. hermanos. Dice allá en Santiago, ¿verdad?, que hay una buena religión, una pura, sin mancha. Yes. Es decir, hay otra que es una mala religión. Amén. ¿Okay? ¿Cuál es esa mala? Así como había dicho el profeta, mi pueblo es uno que solo me adora de labios, Yes. pero su corazón está Lejos de mí. Okay. Jesús dice, ¿verdad?, no hagan vanas repeticiones. Okay. No dice no repeticiones, sino vanas repeticiones. Okay. Hay una manera de hacer una cosa en la cual uno no está meditando en esa cosa, en lo cual uno no está genuino con esa cosa, hermanos. No sé si han notado yo sé que hay 2 o 3 gente aquí que son choferes, ¿verdad?, que
Cuando uno hace cualquier actividad, eso lo puede aprender de la psicología, cuando uno hace cualquier actividad, tanto, ¿okay? uno se cambia esencialmente la estructura de la mente de uno, del cerebro, mejor dicho, de uno, de tal manera que uno puede hacer una cosa que uno practica mucho, a veces sin pensarlo. De lo que son choferes, hermano, no sé si han notado un fenómeno, ¿verdad? Que quizás estaba preocupado con una cosa o alegre con una cosa y manejó media hora, 25 minutos, una hora, y cuando llegó quizás dijo, pero yo estaba manejando, ¿verdad? Yo estaba tan envuelto en mi cosa que ni me di cuenta que yo estaba en todo esto de manejar, etc. Amén. Amén. Lo mismo ocurre, hermano, cuando estamos en este caminar con Dios. A veces aprendemos a hacer las cosas y las hacemos a veces, hermano, así como en automático, simplemente sin pensarlo, sin meditarlo, sin ser genuino. Eso no es lo que quiere Dios. Eso es la religión mala, la religión falsa, la cual no es genuina, la cual no es en meditación real, y eso no lo quiere Dios. Amén, hermano. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero para aquella práctica que es genuina, que sí es de un corazón que está buscando de Dios, eso puede hacer algo a tu alma. El que oye esta palabra y la pone en práctica es como uno que comienza a construir. Hermano, Jesús está hablando hace 2000 años, cuando no había esa máquina de construcción. Es como nosotros dijimos, ese proceso largo para construir una cosa. Es decir, esto es un estilo de vida que uno va a adoptar. No va a ser un proyecto de un fin de semana. Yo voy a involucrar toda mi vida en este asunto. Yo voy a estar llegando aquí a esta conclusión todos los días de mi vida o por largo en mi vida. Esto ya es un estilo diferente. Yo era de una manera y ahora voy a hacer de otra manera, ya que quiero hacer esa construcción. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. La única diferencia, hermano, es que la construcción no es física, sino es adentro de Aleluya. usted. Yes, amén. Gloria a Dios. Y eso es un problema a veces, hermano, porque a veces uno está crecido y uno tiene un trabajo y uno saca la basura de reciclaje y uno paga los impuestos y uno dice, yo estoy bien. Y quizás tú no estás tan bien. Gloria a Dios. La palabra dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y perverso. Gloria a Dios, están aprendiendo esa clase de los martes. Y perverso. ¿Quién se puede conocer el corazón humano, hermanos? Tú no estás tan bien como tú piensas. Estamos rotos, hermano, y a veces eso sale a relucir. Por eso tenemos que poner en práctica las cosas que Jesús nos dice a nosotros. Porque así, hermano, cuando llegan las vicisitudes de la vida, entonces esa casa queda en pie. Esa casa no se cae. Yes. Porque está sobre un fundamento sólido que es la roca, que es una metáfora para el mismo Dios. Cuando el fundamento es Dios, tu vida está parada sobre algo sólido. Amén. Yes. Gloria a Dios. Cuando lleguen las lluvias, hermano, eso es sufrimiento si usted no lo entendía. Ok, dígale al grupo para de sufrir, que paren de predicar. La lluvia va a llegar. La diferencia es si usted está en un fundamento sólido o no. Ok, si usted tiene una fe que no puede pasar por un sufrimiento, entonces quizá no está sobre la fe actual cristiana. Porque la fe cristiana, gloria a Dios, la fe cristiana está sobre la roca que es Cristo. Amén, gloria a Dios. Y todos los problemas de la vida y todas las situaciones de la vida se pueden pasar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por otro lado, a cualquiera que oye esta palabra y no la pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta vino abajo y
su ruina fue estrepitosa. Hermanos, esto nos habla a nosotros, de nosotros fundar nuestra vida sobre cosas que no son un fundamento actual. Esa construcción va a ser ligera porque no hay que romper en ninguna piedra, ¿verdad? Que no, uno va a construir de una vez y ahí uno está pensando que uno está sobre algo sólido. Hermano, eso es el tema de Eclesiastés. Aquí Jesús usa la metáfora de construir sobre la arena. En Eclesiastés se usa la palabra jabo, que la hemos hablado en el pasado, ¿verdad que sí? Lo que usualmente se traduce como vanidad. Es esa palabra del hebreo jabo, hermano. Jabo quiere decir, es como algo que no tiene sentido, es como humo. Algunos lo han traducido así. Y el humo es una traducción, hermano, tan prudente, uno pudiera decir, porque el humo parece sólido. Parece sólido. Para aquel quizá que nunca ha visto humo antes y lo ve por primera vez, es algo que parece una cosa sólida, pero trata de agarrar el humo. La mano de uno hace así por el mismo, porque no es sólido. Su Eclesiastés dice, cuando tú tratas de basar tu vida, no sé, en vivir saludable, o en buscar riquezas, o en buscar placeres, o en cada una de estas cosas que uno pone como fundamento, todos son como humo, son vanos, no son reales. El predicador de Eclesiastés, el maestro de Eclesiastés, termina diciendo, he encontrado que lo único que hay es Dios. Es la única cosa que es real. Amén, gloria a Dios. Entonces Jesús sigue la tradición esta de esta literatura de sabiduría y dice, es insensato basar la vida en las otras cosas. No tan solo eso, aquí escucha, hermano, porque muchos de nosotros quizás somos cristianos, estamos en la iglesia, ¿ok? Pero la práctica de uno es como la gente del mundo. ¿Me escuchó? La práctica de uno es como la gente del mundo, cuando nuestras prácticas son como la cosa de aquella gente que no creen en Dios, hermanos. Entonces, cuando llegan las vicisitudes de la vida, no vas a poder soportar. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Entonces, Jesús nos invita a escucharlo a Él. Y entonces ponernos a pensar, ¿cómo puedo aplicar eso a mi vida? Quizás no sepa, pero comienza por ahí, hermanos. Comienza nosotros preguntando la pregunta, ¿cómo yo puedo aplicar lo que Jesús me enseña a mi vida? ¿Cómo yo adopto una cosmovisión de Jesucristo? Una cosmovisión cristiana, bíblica. Cuando uno hace eso, hermanos, gloria a Dios, cuando uno hace eso, hermanos, uno comienza a decir, hermanos, ¿están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Yo me recuerdo, ¿verdad? Como dice Moisés, ¿verdad? Yo quisiera que todos fueran profetas. O como quizás hemos dicho la pastora y yo en varias ocasiones, uno quisiera como entrarse en usted así para que usted sienta lo que uno siente y entienda como uno entiende la situación. Amén, gloria a Jesús. Hermanos, cuando uno escucha de la sabiduría, déjame decirlo de esta manera, Dios está en el ADN de su sabiduría. Yes, amén. Amén. Okay, de las otras religiones, como el budismo o el hinduismo o la religión islámica o el mismo judaísmo, tienen estas figuras que si tú las sacas a ellos, como el Buda, como Mahoma, pero cuando llegamos al cristianismo, ¿verdad? Si tú sacas a Cristo de la ecuación, tú no tienes el cristianismo. Esto no es meramente una serie de reglas que uno hace así seco, independiente de cualquier otro y así. Esto es completamente atado y junto con Cristo. Aleluya. Aleluya.
cuando uno practica esa sabiduría, hermano, uno está introduciendo Dios a su vida. Aleluya. Amén, Yes, aleluya. amén. La gloria sea de Dios. Estamos hablando, hermano, de aumentar, de seguir, de desarrollar nuestra relación con Dios. No tenemos otro tema. Es el mismo tema. Hermano, cuando desarrollamos de las prácticas del cristiano como una oración, ¿cuántas veces no hemos dicho de esta cosa? Como la oración, como la lectura bíblica, como el congregarse, como el dar de uno en toda la manera que uno puede dar de uno, hermano. Cuando uno comienza a hacer esa cosa, uno comienza a desarrollar una relación con Dios, a crecer en una relación con Dios, hermano. Por eso dice Jesús que el que practica lo que Él dice, está poniendo su vida sobre el fundamento que es Dios. Aleluya. Porque la práctica misma es desarrollar la relación con Dios. Hermano, cuando oramos con Dios, no tan solo tenemos ese tiempo de silencio que la psicología nos dice que nosotros como seres humanos necesitamos. Vaya a ver, gloria a Dios. Le tocó 200 y pico años, 100 y pico años la psicología descubrir que el ser humano necesita un tiempo en silencio para meditar, para contemplar, para desarrollarse como un individuo. Y ya los cristianos hace rato que estaban diciendo ponte a orar. Aleluya. Aleluya. No tan solo en la oración tenemos ese tiempo de silencio, hermano, pero allí podemos dos cosas: hablar con Dios y ponernos de acuerdo con Dios, ¿verdad? Ponernos de acuerdo con su voluntad, decirle queremos lo que tú quieres para mi vida y para este mundo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Después tenemos cosas como las Sagradas Escrituras. Hermano, las Sagradas Escrituras es esa divina historia de Dios. Ay, aleluya. Esa historia divina de Dios, hermanos. Yo me recuerdo de dos situaciones que vi en YouTube de broma. Una en la cual pusieron en una cafetería, donde vendían café, una cuanta silla y una cuanta mesa y unos cuantos libros, ¿verdad? Con unos botones electrónicos. Y le dieron a los botones y todas las cosas se movieron solos. Y era para hacerle la broma como que había algún espíritu, alguna cosa. Y cuando ocurrió eso, ¿verdad? Dijeron, pero ¿qué es lo que está pasando? Y algunos se paraban y se asustaban, medio asustados. Vi otra cosa de esa, pero solo fue con una silla, en una barbería. Eran como dos que lo estaban recortando y su barbero y otro sentado. Y se movió la silla. ¿Están conmigo? Se movió la silla. Y los hijos dijeron, oh. Y se pararon ahí mismo, se fueron por la puerta y cerraron la puerta atrás de él. Es decir, si hay un espíritu, si hay un demonio, eso, quédate ahí, nosotros vamos para allí. ¿Están conmigo? Yes. Pregúntale a alguien ahí si está con nosotros. ¿Está conmigo? Yo también. La Biblia, hermanos, es un milagro. Yes. Es una cosa, hermano, que es sobrenatural. Hermano, es la revelación de Dios codificada Aleluya. y preservada por el mismo Dios. Mientras que eso fueron bromas. De esa silla y esa mesa y esos libros moviéndose solo. En lo que es la Sagrada Escritura, ahí actualmente hay una cosa que así como un corazón latiendo, es algo que está vivo. Amén. Amén. Y mientras uno va leyendo y meditando y memorizando y estudiando solo como colectivo la Biblia, hermano, algo comienza a ocurrir en nuestro ser. Yes, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea a Dios.
conocer a Dios. Sobre que estamos hablando, hermano, de desarrollar la relación con Dios. Vamos a ponernos en el estilo de vida, hermano, del cristiano. Vamos a poner en práctica estas cosas que sabemos que Jesús nos dice para hacer. Amén, hermanos. Yes, Vamos a amen. poner en práctica la cosa que Él nos enseña a nosotros. Así podremos desarrollar nuestra relación con Dios. Aleluya. Cuando miramos nuestras relaciones, hay varias situaciones que son algunas positivas, otras negativas. Por ejemplo, le doy una negativa. Quizás hubo un padre, una madre que no estaba ahí para un hijo. Quizás lo conoció como adulto. Okay. Y le diga, ¿verdad? Perdóname, que yo no estaba ahí en tu vida, y etcétera, pero ahora quiero estar en tu vida. Ahora la persona tiene la decisión si lo puede dejar entrar o no en su vida, pero ya que se encontraron, la persona tiene el padre, que es papá o mamá, tiene la oportunidad de ahora comenzar día a día, momento a momento, quizás a desarrollar una relación con ellos. Hay algunos que dicen, mira, perdóname que yo no estaba ahí y ok, adiós otra vez. Mejor te hubiera quedado para allá. Okay. A veces, otro ejemplo, a veces no comenzamos una relación con alguien, una conversación con alguien, porque sabemos que ellos son medio raros. Uno dice, hola, hola, ¿cómo estás? Buen día, está soleado hoy. No, estoy hablando con Yeah, you're right. Pero si se da cuenta, muchas relaciones que uno tiene, quizás comenzaron de esa misma forma. Pero por alguna razón usted estaba motivado de tener una relación con esa persona. Eso se movió más allá del momento de que estaba raro y siguió conectando con esa persona y hablando con esa persona y reuniéndose con esa persona, pasando tiempo, comiendo, etcétera, con esa persona. Hasta que ya no es tan raro con esa persona. Ya quizás es natural estar con esa persona. Yes, it is. Así es. Amén. Amén. Entonces le estoy diciendo, hermano, que nosotros tenemos que comenzar de esa misma manera con Dios. ¿Ok? Quizás sea raro en el principio, quizás usted no sienta mucho al principio, no escuche, ¿verdad?, voces del cielo al principio, no se abran los cielos al principio, pero comience la relación con Dios. Aleluya. Llegará un momento cuando eso será natural para usted. Quizás algunos de nosotros, así como el ejemplo malo que yo di, hemos pecado contra Dios. Quizás en nuestro pasado, cuando inicialmente venimos, o quizás en nuestro caminar, o quizás usted conoce a alguien de esa manera, para que usted valiente a ello, ¿verdad que sí? ¿Alguien aquí lo ha herido en el pasado? Puede decir amén. Dos, tres gente. Entonces, con la confianza es una cosa medio... La confianza coge un largo rato para construirla, pero en un momento que uno hace una traición, corta uno inmediatamente con la confianza. Pero, hermano, si uno comienza una vez más con una relación, entonces quizás poco a poco se puede reconstruir la confianza una vez más. Yes, amen. Quizás pecaste contra Dios, o quizás usted conoce a alguien que pecó contra Dios, pues comienza a reunirte con Dios Amén. una vez más. Yes, A amen. desarrollar la relación otra vez. Yes, Quizás amen. se agarra al principio, quizás le duela a Dios en el principio por tu pecado, pero continúa hasta que haya confianza una vez más. Es simplemente de comenzar, ahorita la palabra clave, la práctica de esa relación con Dios. Aleluya. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Aleluya. Las palabras de Jesús, hermano, actualmente transforman. Yes, y amen. si nosotros le pusiéramos atención y lo aplicáramos a nuestra vida, entonces nuestra vida fuera diferente, hermano. Y este mundo que se deja llevar de la sabiduría de este mundo, quizás se viera diferente. Yes, Si amen. nosotros los cristianos, que somos como 1 billón en la tierra, eso no es contando un grupo que voy a dejar
dejar sin nombre. Estoy hablando de cristianos protestantes evangélicos, o Yes. por lo menos protestantes. Hermanos, somos alrededor de 1 billón en el mundo, eso es mucha gente. El cambio que puede ocurrir por 1 billón de gente, usted no lo entiende. Olvídese de que lo entiende, porque usted no lo entiende. Porque Millón o el hermano billón. comenzó con un par de discípulos. Sí, eso es así. Si se comenzó con un grupito así Ujú. y se hizo lo que se hizo hoy en día, ¿qué pasaría si 1 millón de gente se dejaran tocar y usar de parte de Dios? Y 1 millón de gente pusieran en práctica las palabras de Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo creo que se acaba el mundo. Gloria a Dios. Yes. Yo creo que se acaba el mundo y comienza la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Pero por lo menos, hermano, por lo menos, vamos a introducir esa nueva Jerusalén aquí en esta comunidad. Amén. Yo no sé de todo el mundo, pero yo no puedo hablar de Yes, todo el mundo, amén. yo puedo hablar con ustedes. So, le dejo con esa pregunta, hermano, ¿cuáles son de las cosas de Jesús que Jesús me ha instruido, que yo sé que yo tengo que hacer, como la oración, como la lectura bíblica, como el congregarme, como el dar, en las diferentes maneras que uno puede dar, que yo no estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que no estoy haciendo en mi matrimonio? ¿Qué es lo que no estoy haciendo con mis hijos? ¿Verdad? ¿Cuál es la evangelización que no estoy haciendo? ¿Cuál es las buenas obras que no estoy haciendo? ¿Cuál es la práctica de las cosas que Jesús me dijo que yo no estoy practicando? Aún más. Quizás no escribió todo eso, ¿verdad? Pero mínimo, la pregunta que lo quiero dejar es, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús me dijo que yo no estoy practicando? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo? O se lo digo de otra forma, hermanos. Estoy practicando la relación con Dios. Estoy desarrollando la relación con Dios. Porque le aseguro, hermano, que cuando uno se mete con Dios y Dios llena al ser de uno, Él nos llena tanto, hermano, que eso rebosa y toca a otros. Y sobra. Hasta que Así. comienza a llenar a otros, hermanos. La gloria sea de Dios. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso.